vengo a presentar el primer volumen de las nuevas actas que estamos sacando ahora de la Sociedad Española de Estudios Árabes. La sociedad se fundó en el año 1991, hace mucho tiempo ya, y a menudo se pensó en publicar las actas porque todos los años se hacía un simposio y se presentaban estudios, conferencias, charlas, de todo, pero nunca se concretó en nada. Y este año decidimos ponerlo en marcha. Y ya que no se hacen tantas conferencias en un solo simposio y alguna gente no quiere publicar porque ya lo tienen comprometido en otra parte, decidimos hacer un volumen cada 2 años. Y aquí está el primer volumen. Y bueno, pasaré a describir un poquitín el contenido y ya está, porque no hay más que decir, ¿no? Aquí tenemos el contenido. Primero tenemos un resumen, una semblanza del profesor Mekki, que murió hace un par de años y era uno de los grandes arabistas, que era egipcio y vivió en España muchos años trabajando y publicó muchos tomos importantes del Al-Muktabas, por ejemplo, y estudios sobre la llegada de las ideas árabes a España al principio. Y a partir de ahí ya tenemos, el feminismo islámico. Este tema es interesante porque en los países árabes el feminismo occidental que conocemos aquí, que tiene muy mala prensa porque se asocia al imperialismo y piensan que las ideas occidentales están ahí para reprimirlos y colonizarlos. Y ahora se ha creado un nuevo tipo de feminismo allí, partiendo del Corán. Es decir, que ellos aceptan que el Corán no lo pueden quitar y entonces se unen al Corán y estudian, son mujeres que estudian seriamente los textos, se forman a nivel de al-faquíes, ¿no?, para entenderlo y poder discutir con los hombres las interpretaciones, porque ha sido siempre un mundo de los hombres, la interpretación del Corán y de las hadices y toda la parte fiqh del derecho islámico y la sharia. Y ahora están metiéndose allí porque han torcido muchas veces las cosas los intérpretes hombres, ya que querían que los hombres se impusieran y entonces interpretaban las palabras de una forma para que fuera así. Pero realmente si se vuelve al significado de muchos de los pasajes del Corán, no dicen realmente exactamente lo que se supone que dicen, ¿no? Entonces están trabajando para cambiar la interpretación y dar una situación mucho más de igualdad a las mujeres. Entonces habla un poco de ese tema Nasara. El siguiente tema fue que, bueno, esto representa 2 años de congresos, de simposios de la SEA. El primero se hizo en Ceuta y hay 2 artículos que son sobre Ceuta. Este es el primero, que es sobre un primer periódico que se publicó en árabe en la ciudad. Bueno, es un poco la historia de la imprenta en Ceuta, que inicialmente se imprimía en Algeciras y luego empezaron a imprimir en Ceuta y un empresario allí decidió intentar tener un éxito importante publicando el primer periódico en árabe y cuenta un poco esa historia. Luego un artículo mío sobre un curso experimental de árabe que hice en Madrid hace un par de años. Yo soy profesor de inglés de profesión y tengo una academia en Murcia y ahí hemos desarrollado un sistema de enseñar inglés que es mucho más directo que lo que hay normalmente y no requiere estudio en casa, porque ya que la gente no estudia, ¿para qué esperas que vayan a estudiar? Y entonces tenemos un método de enseñar todo en directo, todo practicando en clase, nunca esperar que lo van a hacer. Bueno, luego les mandamos deberes, pero si no hacen los deberes, aguantan el ritmo más o menos. Es decir, que no quedan perdidos, porque normalmente el problema en enseñar idiomas es que si uno no hace los deberes y memoriza el vocabulario y hace muchas prácticas en casa, al final queda atrasado. Y entonces en árabe eso es todavía más difícil, porque es mucho más difícil aprender árabe que el inglés, porque el inglés muchas veces se parece al español, pero el árabe casi nunca.
y entonces es mucho más difícil memorizar y aprender todo lo que hay que hacer. Entonces, si se automatiza todo eso en el aula y no se espera que lo hagan en casa, que no lo van a hacer, pues se consiguen resultados mucho mejores. Por eso lo hacemos en la empresa, porque somos una empresa y si los alumnos no aprenden, se van. Y entonces necesitamos que se queden y que aprendan. Y por eso hemos desarrollado este método. Y la idea era probarlo en enseñar el árabe. Y funcionó bastante bien, lo que está todo explicado allí. Luego tenemos el otro artículo sobre Ceuta, Antigüedades Arábigas de Ceuta, que es un poco en el estilo de los autores del siglo XIX, hablar de antigüedades, ¿no? Es por eso la palabra antigüedades, y saca muchas fotos antiguas de Ceuta. Había una foto precisamente de un morabito muy parecido al que nos ha enseñado ahora Jorge, encima de la montaña, ahí era muy parecido. Bueno, él ha recogido muchos testimonios de viajeros y gente que fue a Ceuta y describió en sus libros los monumentos y fotografías antiguas de la madrasa y otros edificios que hay allí. Luego en Córdoba tenemos aquí primero un artículo sobre los dírhames que se conservaron en varios tesoros que se han encontrado por Sevilla, en el sur de España, y se conservan en el Museo de Sevilla. Entonces él ha estudiado la distribución de reinados y dinastías de las monedas. También explica ahí muy bien cómo se hacían las monedas, qué significan las inscripciones que tienen, cuál es la composición de la cara y cruz de la moneda. Y ahí está toda la información. Después, arabización de toponimia prerromana, un artículo sobre la toponimia y cómo es importante disponer de la documentación de todas las épocas para poder ir a la raíz, a descubrir el origen del nombre. Y eso es una gran ventaja. Si hay de cada periodo documentación, se puede llegar a saber de dónde viene, incluso de lenguas prerromanas. Hay buenas posibilidades. Y ahí estudia unos cuantos topónimos del sur, de Málaga, principalmente. Después tenemos la ciencia tras el telón en la Córdoba Omeya. Es un estudio de la situación de la ciencia y cómo estaba relacionada con la filosofía y con la magia y con todo. Todo eso hacía que, por una parte, intentaban utilizar la ciencia para forzar las cosas, para engañar, para hacer magia, para hacer que el futuro fuera diferente o para predecir o para descubrir lo que iba a pasar. Pero en contra tenían a los imanes y los alfaquíes que consideraban que todo eso era más o menos diabólico, ¿no? Entonces tenían que quemar en público los libros de los científicos muchas veces, mientras que en sus casas los tenían enseñando a sus hijos o en palacio asesorándoles sobre qué día era bueno para atacar a los cristianos. Es un poco la situación en la política palaciega de la ciencia, que tenía una situación muy delicada y muchas veces tenían graves problemas los científicos y los metían en la cárcel. Bueno, luego el humor en la literatura árabe medieval, un estudio de cómo los autores del Oriente y de Al-Ándalus veían el tema del humor, porque muchas veces a través del Corán, otra vez los imanes, los alfaquíes estaban muy en contra de bromear y atacar con humor a todas las figuras. Y sin embargo, luego hay autores, un granadino que ya estudia en particular, que publica todo tipo de libros, bueno, un libro sobre todo tipo de humor, incluso hay chistes verdes a tope sobre imanes y sobre de todo. Y entonces es un artículo curioso, eso una introducción para luego buscar más lejos en este tema. Luego tenemos conflicto de sistemas ideológico-lingüísticos en el mundo árabe contemporáneo. Eso suena muy aterrador, ¿no?
Pero es un tema muy interesante, un poco vinculado a lo que conté antes del feminismo, que hay todo un movimiento en el mundo islámico volviendo a las raíces, dejando fuera lo que han querido imponer Occidente y buscando una forma árabe de solucionar las cosas y encontrar un equilibrio. Y entonces aquí cuenta mucho el desarrollo de eso, cómo han empezado los hermanos musulmanes y sobre todo cómo han cogido el Corán para sus actividades extremistas, y son personas extremistas por naturaleza, cogen el Corán solamente las partes que les atraen por su violencia, por su seriedad, por castigar, y mientras que él explica que el Corán tiene muchos más ángulos, muchos más matices, es una guía completa para la vida, y si se toma de una forma no extremista, es una base maravillosa para la vida, como lo puede ser la Biblia, ¿no? o otras religiones. Pero si se coge solamente determinados alimentos desde un punto de vista machista o extremista, entonces se deforma y se tiene lo que hay ahora, que se utiliza como un arma contra Occidente, básicamente, para unificar a los árabes en contra de Occidente. Y ahí desarrolla ese tema Hannah. El movimiento Murabitun es un poco un contraste con lo anterior, que son europeos que están intentando hacerse musulmanes, incluso casi musulmanes extremistas, ¿no? Porque los Murabitun son los almorávides, y es un grupo moderno que se ha formado en torno al sufismo, y se estableció en Córdoba y luego en Granada, y es un movimiento ya mundial, y habla un poco en general de cómo ese movimiento se ha ido desarrollando. No entra mucho en el tema de la filosofía detrás, simplemente que es el sufismo, que tiene un cierto público hoy en día, ¿no? Y que está por ahí, es una secta realmente. Y por último, Córdoba en la literatura neoárabe, un artículo de Clara Tomás sobre los autores modernos y cómo reflejan Córdoba y el Andaluz en sus escritos, la pérdida de Al-Ándalus, la pérdida de Córdoba, y muchos poemas y textos sobre eso. Y eso es todo. Y al final hay un pequeño texto sobre el premio SEA, que nosotros cada año ofrecemos un premio a jóvenes, entre comillas, que no tan jóvenes muchas veces, investigadores que quieran presentar trabajos que han hecho, que están estudiando o han terminado la licenciatura árabe hace poco, o están haciendo la tesis y están investigando, y es una oportunidad que presenten algo y ganen un premio y lo presentan aquí. El sábado por la mañana vendrán los 3 finalistas y presentarán sus temas. Entonces aquí explica un poco esto para que gente que no conozca sepa cómo funciona, las normas y eso. Y pues no digo nada más, eso es lo que hay. Y si os interesa el volumen, pues hoy, como cosa especial, ya que es el primer día que se ha visto, regalamos a todos los que quieran el volumen. Luego después va a costar 20 euros el tomo, pero hoy por hoy gratis. Y eso podéis aplaudir esa parte.